Hola Creatilover, hoy tenemos un experimento que salió mal, pero aprendí muchísimo de esto. Intenté usar pinturas témpera con un medio de fuetrol, usando la técnica de vertido sucio. Y el resultado no fue lo esperado. ¿Por qué no funcionó? ¿Acaso fueron las pinturas témpera, el medium que usé, la técnica de vertido que apliqué o me excedí en la manipulación? Vamos a descubrirlo juntos. Decidí experimentar con esta fórmula porque quería comprobar si funcionan para lograr formas definidas sin que los colores perdieran su brillantez. Preparé la pintura mezclando 40 mililitros de pintura témpera y 60 mililitros de fuetrol. Y así, a primera vista, la consistencia quedó muy bien, similar a una miel tibia. Como puedes ver en pantalla, todo parecía prometedor durante la preparación de la pintura, pero algo salió mal. Mientras vertía las pinturas en la taza para crear las capas de color, noto que los colores se veían vibrantes y todo parecía prometedor. Pero aquí me surge una duda. Empecé a notar que las pinturas tenían cierta ligereza. No parecían tener la densidad o la consistencia o el cuerpo para la técnica de vertido sucio. Aunque fluían bien, ya mostraban ciertos signos como de inestabilidad, como si le faltara peso a la pintura. Es difícil describirte esta sensación. Lo percibí de una manera un poco más intuitiva que por una regla clara. Ahora observa cómo se comporta la pintura mientras la vierto. Mientras disfrutas del proceso, tengo que darte un mensaje. Si te gusta mi contenido y quieres seguir aprendiendo el arte fluido, conviértete en miembro del canal y disfruta de contenido especial para ti. Tu apoyo me permitirá seguir creando más contenido como este. Para saber que viste este video y has llegado hasta aquí, me gustaría que me dejaras un corazón azul en los comentarios. Y hasta aquí parece que todo está bien, pero después de vertir la pintura, ahora vamos a usar la base giratoria para extender la pintura. Y al principio parecía estar funcionando todo perfecto, pero después de un rato de estarla manipulando, las formas se fueron perdiendo y los colores se fueron degradando. Observa cómo los bordes pierden definición. Y es aquí donde entra la duda. ¿Lo habré girado demasiado o es la consistencia de la pintura? Para eso voy a volverlo a girar y vamos a ver qué pasa. Las formas se extendieron tan solo un poco más, pero no se degradaron tanto los colores ni se deformó. Así que le voy a dar una segunda oportunidad porque ya saben que conmigo esto no se acaba hasta que se acaba. Haré otro vertido y solamente lo moveré lo necesario para extender la pintura. Y veremos qué es lo que pasa. Los colores están menos mezclados. Los patrones no están tan nítidos como debería de ser en esta técnica. Este resultado lo obtuvimos porque la pintura se manipuló muchísimo menos que en el vertido anterior. En conclusión, en este experimento aprendimos mucho, ya que no obtuve el resultado esperado, porque recuerda que el arte fluido es mucho más que vertir pintura. Eso quiere decir que el resultado va a depender de la consistencia de la pintura, la técnica que estés aplicando y qué tanto la manipules. Ahora, esto no significa que las pinturas témperas preparadas con un medio de fuetrol no funcionen. Puede ser que para un vertido sucio no te funcione porque no tiene el peso suficiente la pintura, pero quizá podría ser muy buena opción utilizándola en un vertido holandés o en otra técnica. ¿Con qué técnica de vertido pondrías a prueba esta preparación de pintura?
Y si te gustó este video, no olvides dejarme un like o un comentario. Eso me va a ayudar muchísimo para que YouTube recomiende mi canal. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.